y todos. Agradezco a esta Cámara la posibilidad de participar en la audiencia y en especial la invitación de la senadora pampeana, profesora Norma Durango. Integro el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde su creación en el año 2006, cuando se incorporó a la campaña nacional. Presentaré nuestra posición y el trabajo que realizamos por el derecho de las mujeres y las personas gestantes a la salud, a la autonomía y a la equidad, aspectos centrales del actual debate. Como en cada rincón del país, durante 12 años tejimos una extensa red de acuerdos, debates y capacitaciones buscando evitar la morbimortalidad provocada por los abortos clandestinos e inseguros y para lograr el mayor consenso social y político que habilitara el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en este Congreso Nacional. Nuestras acciones estuvieron dirigidas a difundir los derechos sexuales y reproductivos y a garantizar tales derechos a través de políticas públicas, convocando a amplios sectores de la comunidad. Hoy, nuevas voces y actores sociales impulsan y participan activamente por la legalización del aborto en nuestra provincia. Gremios, partidos políticos, profesionales, estudiantes, organizaciones feministas y LGTBI y los medios de comunicación provinciales. A pesar de que en 1991 La Pampa fue pionera al promulgar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, recién en el año 2003 se aprobó la Ley de Ligadura de Trompas y Vasectomía, luego de un intenso debate social que expuso la profunda desigualdad de las mujeres respecto de las decisiones sobre sus cuerpos y sobre el ejercicio de su sexualidad, si ésta se aleja del mandato ineludible de la maternidad. Claramente, los sectores con posiciones ideológicas y corporativas contrarias a estas leyes lograban ejercer su influencia en las decisiones políticas y además obstaculizaban el acceso de las personas a sus derechos. Decidimos entonces expandir nuestras demandas e impulsamos nuevas normativas provinciales. Se incorporó la Ley de Educación Sexual Integral a la Ley Provincial de Educación y se adhirió a la Ley Nacional de Violencia de Género y a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se designó al Defensor de Niñez y se aprobó el Protocolo de Abuso Sexual Infantil, que establece la asistencia y el acompañamiento para niñas y adolescentes que demanden una interrupción legal del embarazo. En el año 2007, antes del histórico fallo FAL, nuestra provincia aprobó por ley el Protocolo de Atención de Abortos No Punibles, que luego fue vetado por el gobernador de entonces. En forma inmediata iniciamos el reclamo por la inconstitucionalidad del veto ante la Corte Provincial, la Suprema Corte, llegando hasta instancias internacionales. En 2011, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa creó la Cátedra Libre de Educación Sexual Integral, con el objeto de incorporar la perspectiva de género y de derechos en la formación docente y profesional. En ella participa activamente el Foro Pampeano. En el año 2012, según lo establecido por el fallo FAL, el Gobierno de La Pampa aprobó el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. A pesar de considerarlo restrictivo en algunos puntos, organizamos en 2014, 2015 y 2017 capacitaciones a los equipos de salud con la universidad, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, las asociaciones de Medicina General y Ginecología y el Ministerio de Salud de la provincia. Como resultados de estas acciones y de una creciente masa crítica social que demanda y gestiona sus derechos para eliminar las barreras que aún los vulneran, constatamos algunos avances en el sector salud respecto de la atención de las interrupciones legales del embarazo. Entre ellos, nombro la formación y participación de equipos interdisciplinarios de los primeros niveles de atención,
la incorporación de varios establecimientos que realizan las prácticas en diferentes puntos de la provincia, la licitación provincial del misoprostol, que disminuye su costo y facilita el acceso gratuito al medicamento en los centros de salud. Aunque en la provincia la tasa de mortalidad materna no es alarmante, los egresos hospitalarios muestran que el aborto inseguro se encuentra entre sus principales causas. Por lo expuesto, en esta apretada síntesis manifestamos que, si mantener la punibilidad del aborto ha fracasado y además arroja a las personas a la clandestinidad y a prácticas inseguras, si el Estado argentino incumple los mandatos convencionales y las recomendaciones de los comités de derechos humanos al no garantizar la legalidad del aborto, si esta ley no obliga a abortar y por el contrario garantiza el acompañamiento informado y respetuoso, si el aborto clandestino alimenta el negocio millonario de los laboratorios que monopolizan la producción de los fármacos requeridos, o el de las clínicas y consultorios que obtienen grandes ganancias. Si a partir de los registros estadísticos confiables se podrán planificar políticas públicas en torno a la temática, si a partir de esta ley la educación sexual y los programas de salud sexual y reproductiva serán monitorizados en su correcta aplicación, entonces este es un momento histórico para el Congreso Nacional. El tratamiento de la ley y su media sanción convocó la participación y el compromiso físico, subjetivo, emocional e intelectual de miles de personas de todas las edades y sectores. Independientemente del resultado objetivo de esta votación, la sociedad sabe que aquí se habló de derechos, cuerpo, autonomía y sexualidad, y como muestra de su poder popular afirmó que nunca más el aborto sea clandestino, nunca más nuestros cuerpos sean tutelados. Por ello, el Foro Pampeano quiere expresar ante ustedes un pedido que nos trasciende y que viene desde las voces anónimas de mujeres y personas gestantes, aquellas que viven alejadas de los centros de influencia, aquellas a las que hemos acompañado, que acompañamos y que acompañaremos. Voces siempre ausentes en estos debates y que les demandan que supriman la inequidad, el dolor y la injusticia a la que fueron sometidas históricamente. Senadoras y senadores, que sea ley. Muchas gracias, doctora. Senadora, por favor, Durango. Muchas gracias, señor presidente. Voy a aprovechar la oportunidad no solamente para agradecerle a la doctora Mónica Rodríguez, sino también a los otros 3 pampeanos que han participado de este debate, como ayer el doctor Alejandro Ocio, también a la investigadora Dora Barrancos y también al doctor Andrés Gil Domínguez. Los 4 somos pampeanos y el senador Lovera y yo les agradecemos profundamente su exposición tan seria, tan responsable y con tanto fundamento. Quería preguntarle, doctora, ¿qué modificaciones observó usted con su experiencia en el Hospital Lucio Molas a partir del fallo FAL en la atención de los pacientes? Bien, como me anticipó con tanta claridad y sabiduría Estela Maris Manzano, la realidad es que a pesar de que tenemos una ley que no prohíbe, por el contrario, ha deslegalizado, despenalizado los abortos no punibles, en la provincia tanto la población como los profesionales de la salud desconocían este derecho. Por lo tanto, ha sido, y lo hemos tratado de mostrar en esta intervención, una de las condiciones, la formación del personal. Poner en cuenta del personal que debían realizar estas prácticas, las formas y las maneras que debían hacer estas prácticas y además los diferentes procedimientos. Hubo que trabajar bastante porque lamentablemente la formación de casi todos nosotros y casi todas nosotras ha sido negadora de estos derechos para las mujeres y las personas gestantes. Por lo tanto, fue interesante la modificación porque lentamente se formaron capacitaciones en forma periódica, se han ido incorporando los centros de atención, como bien lo dije, en este momento hay 13 centros en toda la provincia, de ellos
4 son centros de atención primaria y el resto son centros de distribución en diferentes puntos de la provincia que asisten, acompañan y además entrega la medicación. Y este punto es importante porque yo lo marqué como uno de los detalles y me doy cuenta por lo que se le preguntó a Estela anteriormente, cuando el que licita es el Estado, el precio de la medicación baja llamativamente. En este momento cada pastilla sale 29,50, por lo tanto eso significa que una caja de 16, que en este momento en el comercio está en un valor alrededor de 3.300, 3.400, no lo puedo decir totalmente actualizado, pero esto era hasta el mes pasado, en este momento el costo llegaría solamente a 485 pesos. También tenemos que comparar que cuando hay complicaciones de un aborto inseguro, que es lo que nosotros decimos cuando no se respetan en este momento las causales de interrupción legal del embarazo, las internaciones en cama común diaria es aproximadamente de 2.000 pesos por día y en terapia intensiva es de aproximadamente 3.000 pesos por día. Estas son modificaciones importantes para tener en cuenta cuando uno planifica las políticas públicas en salud. Sí, senador País. Doctora, una consulta en función de la experiencia en la provincia de La Pampa. Con relación a la objeción de conciencia, es decir, muchos profesionales, o cuánto sería el porcentaje de profesionales que la han realizado, o si no la han realizado, ¿cómo es el esquema en la provincia de La Pampa? Y la segunda, ¿qué opina usted de la denominada objeción de conciencia institucional? Las dos preguntas. Bien. Como explicamos, en el 2012, a punto de partida del fallo FAL, surge el protocolo provincial. Inmediatamente todos los profesionales de uno de los hospitales de mayor complejidad de la provincia se declararon, vamos a decirlo así, en masa de la noche a la mañana, de objetores de conciencia. Por lo tanto, quedó no objetor de conciencia el otro hospital al cual se derivaban todos los procedimientos que se debían realizar en la provincia. Por supuesto, como también lo dije, el protocolo que redactó en ese primer momento la provincia habilitaba a realizar estas prácticas en los niveles de atención 4 o superiores y no en los niveles de primer nivel de atención, lo cual fue una de las fuertes críticas que hicimos desde el Foro Pampeano y explicábamos esto, estas interpretaciones que se tenían respecto de que las prácticas siempre eran quirúrgicas, generalmente se las nombraba como legrado, que además desde el punto de vista de la OMS se desaconseja que sean legrados, deben ser otras prácticas, especialmente las medicamentosas. Esto generaba que un profesional o un equipo de salud adecuadamente capacitado podría realizar estas prácticas en los niveles de atención 1, que es lo que estamos viendo en este momento. Respecto de la pregunta de los objetores de conciencia, el registro que impuso también ese protocolo, que también lo criticamos, era un registro oculto. Por lo tanto, desconocemos cuántos eran objetores de conciencia. Lo que es peor, no lo conocemos nosotros, pero tampoco lo conoce la persona que asiste a la consulta y que de pronto puede estar realizando la exposición de su situación con todo lo que ello implica a una persona que no la está atendiendo adecuadamente y además tampoco se presenta. Eso es realmente una situación que nosotros lamentamos profundamente y fue por lo que trabajamos y justamente uno de los puntos que se trabajaron en las 3 capacitaciones que nombramos fue el tema de la objeción de conciencia, porque consideramos que solamente, y en el caso que una ley las contemple, como es probablemente la ley que ya tiene una media sanción, la objeción de conciencia debe ser no debe ser institucional, debe ser individual, personal, porque las instituciones, como ya lo explicaron tan brillantemente en esta audiencia, no tienen conciencia y además tienen otros objetivos a cumplir que tienen que visualizar el interés de las personas, de la salud y de la vida de las personas por encima de los intereses individuales o de sus propios idearios. Senadora Elías. Casi la ha contestado porque la verdad que lo que quería era plantear sobre el tema objeción de conciencia,
porque es la primera vez que hemos escuchado hace un momento de que nos plantean que los médicos objetores no deberían trabajar directamente en la salud pública, y eso me ha quedado haciendo ruido. Y cuando está claro que para usted la libertad o la decisión de la mujer está por encima del derecho a la vida del tercero en cuestión, ahora yo quiero focalizarme en la libertad del médico. En esto de la objeción de conciencia, si para usted también deberían solo trabajar los que estén dispuestos a no ser objetores de conciencia, o sea, no a la institucional que ya la ha explicado, sino al médico objetor de conciencia, y si también para usted todos los casos, el 100% de los casos, se considera riesgo de vida para la mujer que pide un aborto, como nos han explicado hace rato, que por estar embarazada ya es riesgo de vida y que por lo tanto cualquiera de los pedidos de aborto serían riesgo de vida. Primero quiero decirles que yo estoy absolutamente de acuerdo al proyecto de ley que ha llegado a tratamiento a esta Cámara respecto de considerar un sistema mixto. Esto significa hasta las 14 semanas la interrupción voluntaria del embarazo y a posteriori la interrupción por causales. Considero también, como también lo escuché en estas audiencias, la explicación de por qué los derechos no son absolutos, sino son relativos, y en el caso en que una mujer lo decide previamente a las 14 semanas, son derechos personalísimos. Ella debe tener sus razones para hacer esta solicitud, lo que no hace es tener que manifestar cuáles son esas razones, ¿sí? No debe expresarlas o que sean tomadas como causales, pero sí seguramente una persona que toma esta decisión tiene profundas razones vinculadas con su biografía y que cuando lo hace con absoluta responsabilidad. Eso es en lo que estamos de acuerdo. Respecto a la objeción de conciencia, le puedo comentar que antes nosotras hemos trabajado en foros en todo el país y en la provincia de La Pampa se realizó en la universidad uno de esos foros. Allí concluíamos y nos juntábamos personas de diferentes provincias. Nuestro foro contó con la presencia de Estela Maris Manzano. Trabajamos en forma conjunta con ella y conocemos cuál es su posición. En muchísimos aspectos considero que es una muy buena posición. Quizás en este momento, en la situación en la que está nuestro país cómo se está formando la conciencia de los sectores de la salud y de los equipos profesionales, pueda resultar un poco dudoso, tener dudas respecto de cuál sería el resultado de implementar ese concepto. No es que lo dejo de lado, digo que en este proceso, como en todos, de pronto las capacitaciones, la puesta en práctica de una ley o de una norma va a ir acompañando a algunas personas que hacen objeción de conciencia o objeción parcial de conciencia a reconsiderar estas consideraciones. Creo que estoy contestando a su pregunta. Yo creo que en nuestra provincia fue una gran traba haber permitido la objeción de conciencia. Hubo que trabajar mucho para ir incorporando lentamente nuevos profesionales a realizar estas prácticas, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado especialmente con aquellos profesionales, por ejemplo, médicos generalistas de la Asociación de Medicina General y con compañeros de otras profesiones, como por ejemplo trabajadoras y trabajadores sociales que se han sumado, personal de enfermería, personal del área de salud mental, que acompañan a un equipo de salud a sentir que en este proceso no hay solo una persona tomando decisiones, sino que está recibiendo el apoyo de todos sus compañeras y compañeros de equipo. Que esto también es muy saludable, porque hace muchos años dijimos, cuando hay un único efector, ¿sí?, esto actúa de manera disciplinadora respecto del resto del equipo de salud, inclusive de la institución. Entonces, lo que hay que hacer es lograr la capacitación, bajar los niveles de temor de las personas que no hemos sido formadas realmente en derechos y volver a mirar este nuevo paradigma. Seguramente, a partir de este nuevo paradigma, resolveremos muchas de estas objeciones de conciencia que, como también lo permite la ley, cuando se comprendan en profundidad cuáles son las motivaciones, pueden retirarse.